hemos intentado recuperar las voces críticas que no son conocidas dentro de lo que es el estudio reglado de la literatura, y hemos cogido también las voces muy conocidas y le hemos dado una vuelta interpretativa diferente a la oficial. Eso es lo que pretendíamos, y creo que por eso empecé el PowerPoint con esta foto, con este texto. Las memorias encierran silencios y olvidos que no pueden soslayarse debido a la dimensión coercitiva que contemplan. Nuestro trabajo es deconstruir dichos silencios. O sea, es que es nuestra historia. Esa historia que ha sido olvidada, soterrada, y que yo creo que en estos tiempos que corren, que son tiempos de ultraconservadorismo, ¿no? y de censura y de vuelta hacia atrás, ¿no? O sea, reivindicar precisamente esas voces, esa transgresión y esa gente que dio su vida precisamente por marcar la diferencia con la heteronormatividad imperante, pues creo que es obligatorio. O sea, creo que tiene un objetivo pedagógico, indudable, que es el mismo objetivo pedagógico que el que tenía el libro de Gracia Trujillo. Sí. Quiero decir, el libro El feminismo queer para todo el mundo también se centraba en la cuestión pedagógica. Es decir, porque decimos, ¿cómo podemos transmitir eso a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que hay que hacer para que todo el mundo conozca la historia precisamente de la transgresión en unos momentos en los que los defensores de la heteronormatividad y del heteropatriarcado se sienten amenazados? Esta frase no es nuestra. Esta frase la tomé del catálogo que se hizo en la época en la que gobernaba Manuela Carmena en el ayuntamiento, porque hicimos una exposición de todo el material de la Radical Gay y otros materiales que se hicieron en los años 90 en una exposición que se tituló El porvenir de una revuelta, y porque todo ese material acabó dentro del archivo queer de Reina Sofía. Entonces después se hizo esa exposición que luego se movió por distintos sitios y que creo que todo el mundo debería haber visto. Y bueno, ahora está en el Reina Sofía, y si abrís la página web del Reina Sofía, la mayor parte de los materiales se pueden consultar directamente desde la web, porque está en la biblioteca. Pero bueno, en el catálogo de esa exposición, Cefa Vila y Javi Sáez, que fueron los coordinadores, pues escribieron esta frase, que para mí fue muy significativa y reveladora con respecto a lo que está dentro del libro. Es decir, hay que deconstruir los silencios. O sea, porque son silencios impuestos. Son silencios que si alguien no los pone en evidencia, nadie se da cuenta. Y entonces nos tragamos la historia oficial, como si tal cosa. Y entonces, no, señores, aquí hay una historia que no se conoce, hay una historia que hay que volver a escribir, y en esa historia que hay que volver a escribir están muchos escritores silenciados, censurados, exiliados, y junto con otras muchas personas que de repente, pues como dije antes, es posible que no sean gays o lesbianas, pero sí que se preguntaron por el tema identitario, se lo cuestionaron, al menos. Entonces, bueno, por eso he dicho que no solo es una deconstrucción del silencio, sino también un anticanon. Luego está el tema de la transgresión sexual o de género, ¿no? O sea, alguien me lo preguntó. Después, cuando salió el libro, hubo un periodista en Cádiz, cuando lo presenté allí, que me preguntó esto. Me preguntó, ¿por qué en una obra de crítica cultural el eje conductor es precisamente es precisamente la transgresión sexual y de género? ¿Por qué habéis decidido que esa transgresión sexual sea parte esencial de la crítica literaria? Entonces, bueno, pues me salieron estas cuatro razones. Primero, por esto. Primero, porque hay un cuestionamiento de las normas del sistema heteropatriarcal. Eso es fundamental.
Y ya te digo, o sea, precisamente hemos comenzado con las mujeres porque las mujeres fueron las primeras que cuestionaron el sistema heteropatriarcal. Esas mujeres del siglo XIX con las que empieza el libro. Y además, el problema era el modelo capitalista colonial. Porque nosotros ya tenemos dentro de nuestro cerebro, nos han inculcado precisamente todas esas ideas de superioridad cultural que son herencia del colonialismo. Pero el problema de nuestra herencia colonial es un problema también de culpa. La culpa que los europeos tienen de todo aquello, pero que aún conservan en su cerebro, es decir, la idea de la superioridad cultural del europeo con respecto a otras culturas no europeas. El problema que siempre han tenido los europeos por exportar o proyectar sus propios códigos sexuales y culturales al mundo entero. Es decir, y entonces cualquier otro pueblo de la Tierra, en cualquier confín del mundo, tiene que compartir nuestros mismos códigos, con nuestros mismos valores, nuestros mismos... O sea, no, eso no es verdad. Entonces, eso es una herencia del colonialismo. Entonces, ese pensamiento colonial es la base para que pensemos que todo el mundo debe tener también el mismo modelo de familia, por ejemplo. Y la mujer, pues claro, pues debe tener las mismas, el mismo estatus, por lo menos hablando del siglo XIX, que es la época en la que empezamos el libro. Luego el silencio, al que nos hemos referido antes, ¿vale? Después, el problema de ver cómo la heteronormatividad es artificial. Quiero decir, cualquier antropólogo sabe que las normas culturales de una sociedad no son naturales, están impuestas por un aprendizaje. Aprendemos desde pequeños a valorar como naturales todas esas normas porque son las únicas que nos han enseñado y las únicas que conocemos. Entonces, claro, a partir de ahí, claro, o sea, sale el autobús de Hazte Oír, ¿no? Diciendo, es que lo demás es antinatural. ¿Cómo antinatural? Perdón. O sea, todo es un constructo. Todo eso ya lo dijo Foucault en su historia de la sexualidad. Me parece que lo dejan bien claro, ¿no? Diciendo, hasta nuestro concepto de sexo es una construcción que no es valorable de la misma manera en diferentes épocas y diferentes culturas. O sea, eso lo debemos dejar bien claro. Y todo eso porque nuestra cultura precisamente se ha impuesto al resto del mundo, entonces pensamos que es universal. Pero no. Y bueno, al final, pues tenemos que admitir que precisamente la literatura, la ficción, es como una especie de código oculto. O sea, a través de la literatura, si la sabemos leer entre líneas, se pueden atisbar, se pueden ver esos códigos que hacen posible entender la transgresión de los que lo escribieron. Claro, el problema es saber dónde están, cómo leerlo. Claro, eso es muy importante. Y claro, llegamos a la clave de todo, ¿no? Llegamos a la madre del cordero del libro, que es el concepto de lo queer. Es decir, nosotros hemos considerado que debemos hacer una lectura queer de la historia de la literatura, ¿no? Entonces, pues, pero antes de eso tenemos que saber bien claro a qué llamamos queer. Es decir, sé que hay varias maneras de verlo, ¿no? Nosotros en la Radical Gay ya nos hacíamos llamar queer y aceptamos que nuestra militancia, nuestro activismo tenía que pasar por la performatividad. Es decir, es un poco... Todo estaba tomado de la forma de actuar de ACT UP, París sobre todo, de ACT UP París. O sea, la performatividad era revolucionaria, era política, porque a través de esa performatividad generábamos tensiones, generábamos
dudas en la sociedad acerca de lo que queríamos decir, acerca de qué es lo que pasaba ahí. Efectivamente, esa performatividad no siempre había existido, tal cual la conocimos en ese momento. Fue precisamente la pandemia del SIDA la que hizo posible que existiera esa performatividad, que a su vez estaba copiada de la performatividad del Mayo francés y de la Internacional Situacionista, ¿vale? De Guy Debord. O sea, todo aquello nos daba pie a crear nuevas formas de expresión política. Y esas formas de expresión política son queer, porque expresaban algo que nadie más había podido hacer. Y es dar voz a todas aquellas formas físicamente inaceptables para el resto de la sociedad. Ese yo creo que era el problema fundamental. Es decir, si lo tengo que resumir de una manera clara, pues aquí tenéis tres, ¿no? Aquí tenéis yo creo que tres definiciones fáciles o lo más sencillas posibles que he podido ver, ¿no? Es decir, lo queer como disidencia, ¿vale? Y aquí tendremos que hablar de la herencia de Monique Wittig, de la herencia de esa filósofa feminista francesa que habló de la heterosexualidad como régimen político y que desde luego ahí sí que englobaba precisamente la censura, la estigmatización y todo aquello, o sea, de todo aquello que no entrara dentro del sexo reproductivo tal y como mandaba la religión, ¿no? Esa era la dinámica. Luego, entonces, todo lo que se salía de este punto era perverso o monstruoso. Entonces había que reprimirlo. Entonces la represión ha formado parte de nuestras vidas desde que somos lo que somos. Es así. Entonces, para nosotros la teoría queer facilitaba la lectura de esos textos. Porque era lo que siempre hemos visto. O sea, lectura tras lectura siempre nos encontrábamos con el mismo objetivo. Con la misma sensación de hartazgo en unos escritores que reflejaban sus propias vidas a través de la obra, ¿no? A través de su obra. Unos con una ficción más elegante, como Proust, otros con una ficción más agresiva y sucia, como Genet, pero en definitiva todos con el mismo objetivo. Todo iba encaminado al mismo fin. Entonces, bueno, pues empezamos precisamente con lo monstruoso, empezamos con Mary Shelley y su Frankenstein, que para nosotros es eso, el cuerpo como principio de identidad y diferencia. Es decir, ¿qué es Frankenstein? Frankenstein se busca a sí mismo, o sea, Frankenstein busca constantemente su propia identidad y entonces quiere entender por qué le han creado. Esa es la clave fundamental de Frankenstein. Frankenstein es la primera crítica tecnológica también, la primera crítica al mundo científico, a esa creación de vida que no parte de la mujer, o sea, porque Frankenstein es el producto de un experimento científico, no de un parto natural. Entonces, el problema que nos lleva, o sea, a partir de aquí eso nos lleva a cuestionarnos todo el progreso científico. Y es un progreso científico que para nosotros fue muy revelador leer a Janet Winterson con su ensayo 12 bytes. Porque en 12 bytes precisamente habla de cómo todo el progreso de algoritmos y de digitalización en el que nos encontramos repite las normas heteropatriarcales en la forma digital. Entonces, bueno, pues como esto llevado también a un futuro que no está tan lejos, pero vamos, nosotros si lo rastreamos hacia atrás vemos cómo esa literatura femenina
ya en el siglo XIX empezaba a hablar de utopías o distopías, que eran las que creaban un reflejo de la propia vida de las mujeres en esa época. Es decir, si las mujeres vivían una vida de encierro, aunque fuera en una jaula de oro, eso se reflejaba también en una literatura fantástica de carácter de ciencia ficción, en la que también se proyectaban estas distopías y estos encierros. Por ejemplo, aquí cito estas tres: Shirley Jackson, Octavia Butler o Ursula Le Guin. Pero bueno, nos interesaba precisamente encontrar todas estas cosas, ¿no? Encontrar toda esta literatura que intentaba ser, pues eso, diferente, que transgredía todas esas normas heteropatriarcales a la que todo el mundo estaba acostumbrado. Aquí tenéis, pues eso, las obras de Janet Winterson. Aquí está 12 Bytes, el ensayo acerca de pues cómo vivir en el futuro. Es un poco inquietante, a mi entender. Luego dos versiones, una de la propia Janet Winterson y otra de un escritor iraquí, que hablaban de la figura de Frankenstein, porque para mí la figura de Frankenstein, cuando tiene una sombra alargada que llega hasta nosotros, las dos obras son muy actuales. Frankenstein pues proyecta al monstruo hacia el futuro y lo convierte en una muñeca hinchable prácticamente, ¿no? En un objeto sexual, y Ahmed Sadawi lleva a Frankenstein a la guerra de Irak, y Frankenstein es el resultado de la suma de todas esas partes de los cuerpos que aparecían en las calles del Bagdad bombardeado. Es un tema interesante, la verdad. Frankenstein, ¿no? Es que para mí ahí es donde comienza todo, porque no es casual que el cuento, que la historia de Frankenstein coincida con el inicio de la Revolución Industrial, con todo ese progreso técnico del que al final nosotros somos herederos, ¿no? Y que crea pues una distopía tecnológica verdaderamente feroz, y ahora la estamos sufriendo precisamente ahora, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, más que nada. Pero bueno, en todo caso, lo que sí sabemos es que toda esa inteligencia artificial, todo ese progreso tecnológico y digital entra dentro de un sistema capitalista que lo único que quiere es el beneficio. Y entonces eso es lo inquietante. Cómo hay determinados sectores financieros que se van a aprovechar de toda esa tecnología a costa nuestra, fundamentalmente. Entonces, y sobre todo a costa nuestra, y hay algunos autores que para mí fueron casi se adelantaron a su tiempo y fueron casi pues eso, unos profetas hace 30, 40 años, ¿no? Cuando salieron libros como el de Deleuze y Guattari, de Capitalismo y Esquizofrenia, que el Antiedipo, o su secuela, que fue 1000 mesetas. Y en 1000 mesetas hablaban de cómo todo el sistema era como un cuerpo sin órganos. El concepto de cuerpo sin órganos es un concepto muy interesante, porque nos lleva a pensar que el sistema es como, yo lo asimilo como una ameba que lo absorbe todo, que lo engulle todo sin parar. Y que, claro, nos ha convertido a todos en esto, en máquinas deseantes. ¿Por qué máquinas deseantes? Porque sobre todo, el deseo es la principal forma de dominación humana. Si no hay deseo, no hay posibilidad de control. Ahí está la clave de todo. Y el deseo es consumo, fundamentalmente. Y este deseo, este consumo, ahora mismo se hace mediante algoritmos en la red. O, algoritmos que, como dice aquí, pueden crear tendencias, censurar perfiles,
reproducir los códigos tradicionales, cosa es lo que os dije antes que hablaba Gunderson también, ¿no? Y entonces como digo aquí, parte del movimiento LGTB ha asimilado esta maquinaria. Esta maquinaria que se refleja en esto. O sea, a ver, el rendimiento sexual. O sea, claro, es que decimos, si no hablamos de sexo, entonces, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Quiénes somos? Si no somos seres sexuales, entonces ¿qué somos? Buena pregunta, ¿no? O sea, la cuestión fundamental es acabar con esto, que es lo que nos ha traído de cabeza durante todos estos años, con el amor romántico. Y luego, claro, o sea, el problema de que siempre hemos luchado, es verdad que el colectivo siempre ha luchado por el matrimonio, por la integración, pero claro, el matrimonio, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva el problema del matrimonio, el problema de la integración social dentro de un sistema que en gran medida es heteropatriarcal? El movimiento LGTB ha aceptado también las normas heteropatriarcales incluso dentro de su propio matrimonio, incluso dentro de la formulación de las familias LGTB. Hemos proyectado también el modelo heteropatriarcal en nuestra forma de vida. Ahí está la clave, es una buena pregunta. Pero bueno, entonces, bueno, pues como dije, fue la mujer la primera en formular estos temas, es decir, sobre todo este punto fue para nosotros muy importante. Los cuerpos se explican por su productividad y por su capacidad reproductiva. Esa ha sido una de las cosas que ha movido a esta sociedad durante muchísimos años. Ah, no sirves para... ¿Eres impotente? ¿No sirves para reproducirte? ¿Eres estéril? Bueno, otro cuerpo que sobra. Cuerpos que importan y cuerpos que no. Es decir, la sociedad expulsa a todo aquello que no sirve en ese sentido. Por eso se censura todo lo que está fuera de esa norma. Pioneras como, por ejemplo, Mary MacLane. Mary MacLane tiene una obra que se titula Quiero que venga el diablo. También hizo una película muda sobre ello, una película de 1917, de la que después Harold Lloyd hizo una parodia que se titulaba Girls' Side, pero muy transgresora porque fue, creo que la primera película que hablaba directamente contra el matrimonio y que desde en primera persona y prácticamente hablando al público, ella misma, Mary MacLane, aleccionaba a las mujeres para que no se casasen y para que no dependieran de sus maridos, criticando a gran parte de los hombres en ese sentido como manipuladores. Entonces es muy interesante. Esa obra creo que la debería, no ha perdido vigencia y es una pena que la película ya no se conserve. Creo que se ha intentado, quedan fragmentos de la película que se han intentado reconstruir, pero bueno, es una pena. En su momento sí que fue muy, muy famosa. Para que Harold Lloyd hiciera una crítica cómica, una parodia de esa película, la verdad es que la película debió reproducirse y debió ser vista en gran parte de Estados Unidos. Luego, pues ahí tenemos a Willa Cather. Willa Cather, adorada por Truman Capote, que fue también una de las primeras mujeres que se manifestaron en favor de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, en general de la inmigración, de cómo se adaptaba la gente que venía de fuera a un país que estaba en constante cambio, es decir, de cómo mentalmente podían permanecer sanos en un mundo que prácticamente iba perdiendo poco a poco todos sus referentes. Es decir, la obra de Willa Cather es pionera. Por eso en este capítulo lo llamamos así, las pioneras. Y por eso a mí me pareció interesante cómo es posible que estas mujeres pudiesen
pues sí, tener el valor suficiente como para, como tú me dijiste antes, Jane Austen, las Bronte, todas estas mujeres que de repente pues fueron hitos dentro de una sociedad que las marginaba, fundamentalmente. Es decir, mujeres, como dice aquí, excéntricas, sobre todo. Para los hombres, excéntricas para la sociedad en la que vivieron, pero sin duda, sin ellas, hoy no seríamos... O sea, vamos a ver, es que, por ejemplo, esta mujer que aparece aquí en el fondo de las palabras, Patricia Highsmith, sin estas otras, Patricia Highsmith no hubiera existido. Es decir, ella es heredera de todas esas mujeres anteriores, ¿no? Es decir, todas estas, Carson McCullers, Harper Lee, Lillian Hellman, hasta Patricia Highsmith. Patricia Highsmith intuye que hay una parte de nosotros mismos que, a fuerza de ser autorreprimida y censurada, nos provoca una insatisfacción constante que nos lleva a casi la locura y al suicidio. Es una sensación increíble que nos lleva a la novela negra, por supuesto, que ella es la gran ama, ¿no?, de todo esto, que son estas tres personajes, ¿no?, que a mí me encantan, cada una con su estilo propio, ¿no? Willa Cather, Carson McCullers, Patricia Highsmith. Patricia Highsmith es como más incisiva, como mucho más dura en ese sentido. Se ve en su rostro, incluso. Bueno, el único capítulo en el que me voy atrás, muy atrás en el tiempo, es en el tema del teatro. Y es para incidir en el tema de los escritores, de un escritor por lo menos, que es este señor, es Christopher Marlowe, de un escritor que ya es abiertamente homosexual, con esa obra que todo el mundo yo creo que conocéis, que es Eduardo II, de la que después Derek Chapman hizo una buena película. Pues es este personaje el que yo creo que abre un mundo que yo denomino los paraísos artificiales. Es decir, hay determinadas épocas históricas y determinados países, determinadas zonas, en las que se hizo una mayor tolerancia, ¿no?, en las que hubo una mayor tolerancia con respecto a la homosexualidad. Por ejemplo, y este fue el periodo isabelino de inglés, a finales del siglo XVI, y la época de entreguerras en el Berlín después de los años 10, o sea, a finales de los años 10 y de los años 20 del siglo pasado. Es decir, paraísos artificiales en los que hubo, pues eso, una especie de explosión de libertad sexual en ese sentido, cada uno dentro de sus características, pero en las que pudieron existir personajes como este y otros que también cito en el libro, ¿no? Curioso, una especie de rara avis dentro de la Europa de ese momento, de ese tiempo, que une también, vamos a ver, este personaje se une al de Oscar Wilde, es decir, ya en una época totalmente distinta. A ver, yo comparo precisamente estas dos, es decir, Christopher Marlowe en la época isabelina y Oscar Wilde en la época victoriana. Es decir, y desde luego, pobre Oscar Wilde. Pobre Oscar Wilde. Es decir, de repente vamos otra vez al siglo XIX y en el siglo XIX nos encontramos con una situación de tensión censora, de represión moral, que es la época victoriana, ya digo, que hace posible que de repente, pues claro, o sea, eso creó una escuela de autoculpabilidad y de terror moral, de terror contra lo sexualmente incorrecto que ha llegado hasta nosotros, porque no hace tanto tiempo de eso. Es decir, o sea, en nuestras vidas sí que hace mucho tiempo, evidentemente hace más de 100 años, pero indudablemente, históricamente hablando, es ayer. Aquí tenéis, pues eso, el retrato de Dorian Gray, de la que se han hecho multitud de versiones cinematográficas,
Y luego dos películas que yo creo que marcaron un poco la ruptura ya de esa moral victoriana y la apertura, yo creo que ya de una manera evidente, hacia nuevas formas de expresión que aceptasen ya la homosexualidad y otras maneras de sentir el deseo, que es una es el sirviente de Joseph Losey, con una relación extrañísima e inquietante entre un criado y su amo. Bueno, su amo, no creo que esté bien decir esa palabra. Sí, su jefe, digámoslo así. Pero vamos, es una relación destructiva, fundamentalmente. También otra vez entramos dentro de lo que es la censura mental, ¿no? La autorrepresión, sobre todo. Y luego, Ábrete de orejas, que es con Gary Oldman. Ábrete de orejas es una obra interesantísima porque trata de la vida de un escritor inglés que fue asesinado en el año 66, Joe Orton. Este hombre es uno de los autores teatrales más reconocidos dentro de la generación de los jóvenes airados, porque bueno, fueron los primeros transgresores también que entre los años 50 y 60 pues intentaron abrir un poco este panorama de la censura moral que existía en ese momento en Inglaterra. Bueno, tenemos la literatura de Henry James y Forster, también de esa época. ¿Por qué hemos escogido estos dos autores? Porque los dos son escritores que basculan entre Europa y Estados Unidos y intentan expresar su represión sexual en sus obras, porque ellos también son la herencia de esa moral victoriana, ¿no? Es decir, de Forster evidentemente tenemos obras magníficas, incluso después llevadas al cine, como Una habitación con vistas, Maurice, por ejemplo, son obras fantásticas que nos hablan precisamente de esa moral y del sufrimiento que muchas de estas personas tuvieron para expresar libremente su sexualidad. Solo tenéis que entender que este Forster no publicó Maurice hasta que murió su madre en 1970. O sea que de la marinera la autorrepresión que podía tener este señor. Y Henry James lo mismo. Henry James, por ejemplo, ahora recuerdo una obra suya, Las Bostonianas, donde hay un personaje que en el cine creo que lo tiene Vanessa Redgrave, sí, es una fantástica. Y claro, Vanessa Redgrave es pues la imagen de una lesbiana que defiende a capa y espada a su protegida frente a un personaje que me parece que es Christopher Reeve, que intenta conquistarla a toda costa, ¿no? en medio de la historia del sufragismo en Estados Unidos y tal, bastante interesante, es una obra bastante interesante. Y entonces Henry James para mí refleja también esa necesidad de expresar otro sentimiento sexual, pero sin decir lo que es. Vamos a ver, aquí tenéis Morir, la de Bostonianas y sobre todo una de Henry James preciosa, que está basada en otra vuelta de tuerca, ¿no? En el libro cito una versión operística de Britten, que de otra vuelta de tuerca, que convierte a los niños en objeto de la pederastia del mayordomo. Es una cosa, pero muy evidente además. Bueno, entonces a partir de aquí hacemos un viaje a través de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, el primero es Francia, donde hablamos de, bueno, los grandes personajes de Hugo Genet, Verlaine, Rimbaud,
el autor de Corydon, que es André Gide. Es decir, hay una serie de personajes que nos parecieron interesantísimos porque en Francia nunca hubo una legislación antihomosexual. Precisamente, esto no sé si lo sabe la gente, ¿no? Pero la Revolución Francesa fue la primera que abolió los delitos contra la sodomía. Porque, y se expuso claramente, que eran delitos imaginarios. Entonces, nunca hubo una persecución ni hubo ninguna base legal para poder penar a los homosexuales, aunque sí hubo una base social muy crítica contra la homosexualidad. Y entonces, pues todos los escritores que intentaron exponer el tema fueron ridiculizados, en fin, fueron incluso perseguidos judicialmente por otras razones, ¿no? Por escándalo público, por otras historias, aunque no por homosexualidad propiamente dicha, pero sí que tuvieron bastantes problemas. Por ejemplo, si no, pues no hubiera sido posible la relación entre Rimbaud y Verlaine. Es decir, es que Rimbaud y Verlaine vivieron juntos mientras todavía Verlaine estaba casado. Entonces había ahí un trío entre Rimbaud, Verlaine, la mujer de Verlaine, y que no salió nada bien, por cierto, porque hubo un intento de asesinato de Verlaine hacia Rimbaud. La mujer de Verlaine le delata a la policía. Entonces Verlaine estuvo en la cárcel un tiempo precisamente por el intento de asesinato de Rimbaud. Después volvieron otra vez, se volvieron a juntar en Londres, en fin, una relación bastante tormentosa, de la que Presente Cernuda tiene un poema maravilloso. Cernuda tiene un poema maravilloso acerca de esta relación tan tormentosa entre ambos, ¿no? Sin duda, para mí, lo más importante de eso es esto, es la provocación de Rimbaud, sobre todo. Porque para Rimbaud hay su relación con Verlaine, sin duda tiene mucho que ver con su idea de la transgresión. Porque la transgresión para Rimbaud no solo era sexual, era una cuestión social y política. Es decir, cuando llega un momento en que Rimbaud dice no puedo más y me voy, se fue de Francia, dejó Occidente, incluso se marchó a África, donde murió de fiebres unos años después. Un hijo bastante fiel de Rimbaud, en el sentido literario de la palabra, es Genet. Genet es el transgresor por antonomasia. Vamos, o sea, él refleja en su vida toda la miseria social, refleja en su obra, quiero decir, toda esa miseria social que le rodeó en vida. Hasta que de repente decide no escribir más, se retira de la sociedad, incluso de la literatura y de la sociedad, hasta su muerte. Su última obra, que precisamente trata del tema palestino, Un cautivo enamorado, se publica justo póstumamente después de su muerte en 1986. Pero vamos, ya os dije que en un momento dado todas estas obras tienen que ver con la insatisfacción profunda y todas con su búsqueda de identidad. Aquí tenéis las tres obras que a mí me parecen más que exponen mejor toda esta historia de la literatura transgresora en Francia: la de Rimbaud, Una temporada en el infierno, el Corydon de Gide, que Gide llega a justificar la pederastia, curiosamente aquí, llega a justificar la pederastia, y llega a decir incluso que la pederastia es buena para la educación de los niños. Esto fue un escándalo en Francia en ese momento. Pero claro, son provocadores sobre todo. Provocadores. Y la provocación a veces es buena, porque abren debates. Es como el váter de Marcel Duchamp en arte, ¿no? ¿Lo conocéis? Pues eso, o sea, ¿cómo es posible coger un váter público, volcarlo del revés,
firmarlo con un nombre, con un seudónimo y ponerle un título colocándolo en una galería. La fuente. ¡Ya está! Eso también es transgresión. De Francia a Alemania, al paraíso artificial. Y la primera vez que se abre un debate acerca del carácter científico de la homosexualidad. Es decir, Berlín es la primera ciudad donde se abre un centro para el estudio de la homosexualidad, para el estudio científico de la homosexualidad. Es decir, esto no podía haber sucedido en otro lugar del mundo, excepto en la Alemania que acababa de perder la Primera Guerra Mundial. O sea, y además duró muy poco tiempo, puesto que ya sabéis que en el año 33 vienen los nazis y se acaban con todo. Entonces, bueno, pues me interesó mucho eso, me interesó mucho. Igual que, veis, aquí tenéis, Magnus Hirschfeld fue el director de ese centro científico. Y fue el que hizo no solo este panfleto, el tercer sexo de Berlín, sino que también hizo encuestas entre los obreros y estudiantes de Berlín para averiguar qué tanto por ciento de homosexualidad podía haber. En la primera vez que se hizo algo así en el mundo. Y salió que casi un 3% de los encuestados se declararon que habían mantenido relaciones homosexuales. Se atrevieron a decirlo. Interesante. Y luego, bueno, pues ya sabéis, el nazismo, a través de... Esta es la película de Margaret von Trotta, Hannah Arendt, porque aquí se refleja muy bien lo que significó el nazismo en Alemania, de destrucción total de toda esa libertad que se había conseguido, y la reconstrucción de esa libertad en manos de cineastas como Fassbinder, que de repente pues recrean el mundo de Jean Genet en películas sobre su obra, que es Querelle, que fue precisamente la última obra que hizo antes de su muerte, antes de su suicidio. Y bueno, después a Italia, con el asesinato de Pasolini, también, y aquí me meto con una cosa interesante, que es la construcción no solo de los paraísos artificiales, que también Italia fue un paraíso artificial para muchos turistas que viajaban a Italia precisamente como hoy se viaja al tercer mundo en busca de sexo. ¿Vale? Es decir, Italia se convirtió, incluso en la época de Mussolini, en un destino sexual. Y esto se refleja en la película Muerte en Venecia. ¿Quién es el protagonista de Muerte en Venecia? Un alemán rico que llega a Venecia y que encuentra a su bello Tazio, ¿vale? A su bello Tazio del que se enamora, pero en medio está la peste, que le mata al final. Entonces, otra vez volvemos a encontrar esa relación entre homosexualidad y muerte, bastante interesante. Pero aquí hago hincapié precisamente en la construcción de ese otro paraíso artificial, hecho para turistas ingleses, alemanes, que llegan a Italia en busca de sexo fácil. Que es un poco, pues eso, la proyección de lo que hoy puede considerarse. Bueno, y aquí tenemos, bueno, pues 3 obras muy distintas, de 3 directores italianos que reflejaron la homosexualidad también de manera diferente. Primero, La muerte en Venecia, de la que hemos hablado ya, de Visconti. El Satiricón de Fellini, donde por primera vez hay una boda gay, porque se habla de una manera abierta, donde por primera vez en el cine se habla de una manera abierta de homosexualidad, a través de la interpretación de la obra de Petronio, del Satiricón de Petronio. Y después Pasolini con su última película, Salò, donde hace la crítica más feroz, a mi entender, del fascismo, a través de una película sucia,
casi grotesca, dura y bastante difícil de digerir, porque vemos la tortura y el asesinato de una manera bestial. Y bueno, y ya al final, y ya con esto acabo, sí, y ya con esto acabo, pues el caso español con otro paraíso artificial, que es la República, que fue la primera, con la República Española se acaba con la homosexualidad como delito. Eso yo tampoco creo que se sepa mucho, pero es muy interesante ver cómo la República fue un intento también de liberalizar todo el problema moral de la sexualidad. Entonces, bueno, pues aquí la generación del 27 tiene mucho que decir, con personajes como Cernuda, Lorca, por ejemplo, o estas mujeres, las sin sombrero, mujeres que son las, muy desconocidas. Hoy, precisamente, hasta hace poco nadie conocía a mujeres como Ernestina Champurcín, por ejemplo, o como Josefina de la Torre, por ejemplo. Sí se conocía a grandes nombres como María Zambrano, por ejemplo, o María Teresa León, que fue compañera de Rafael Alberti, pero indudablemente hay muchas de estas mujeres que hoy día todavía tienen que reivindicarse. Y aquí analizo la figura del exiliado, y a través, en gran parte, de los textos de María Zambrano. Y la figura del exiliado como alguien que busca su propia identidad perdida, ¿vale? Eso a mí me pareció muy interesante. Y sobre todo obras que hoy también tendrían que ser recuperadas, como por ejemplo estas que pongo aquí, la de Luis Riaza, El desván de los machos y el sótano de las hembras, o el Beaterio de Santa María Egipciaca de Martín Recuerda, que son obras que se hicieron durante el franquismo y que hoy día pues están perdidas, como por ejemplo las obras de Agustín Gómez Arcos o Miguel Espinosa, gente muy desconocida que tuvieron que salir del país en pleno franquismo y sus obras fueron totalmente censuradas y hoy absolutamente desconocidas, ¿vale? Y por eso me pareció importantísimo que este libro pues las desenterrase. Eso me parece fundamental. Aquí tenéis, por ejemplo, una de Agustín Gómez Arcos, El cordero carnívoro, que ha sido publicado hace poco por la editorial Cabaret Voltaire. La única obra publicada por esta Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni, una maravilla que llevada al cine precisamente por una directora marroquí, Freire Benjedid, que habla precisamente de una mujer nacida en Tánger, española, nacida en Tánger, y que desde la época de la colonia hasta la independencia de Marruecos y la inserción de Tánger en el Marruecos independiente, de repente ve como la vida de Tánger es paralela a la suya propia, y hay un monólogo maravilloso de esta mujer buscándose a sí misma, teniendo en cuenta los cambios que se producen en la ciudad, ¿no? Es una maravilla que creo que hay que recuperar. Y por último, esta obra de Elena Fortún, Osculto Sendero, que se publicó después de su muerte y que es una autobiografía novelada de ella misma donde se confiesa lesbiana. Es decir, porque además ella tenía mucho miedo en que sus compañeros supiesen que era lesbiana. Sus compañeros republicanos, es decir, nunca pudo decir que era lesbiana, nunca salió del armario la pobre mujer. A pesar de que sus compañeros de generación, como Lorca, como Cernuda, hacían mucho tiempo que ya tenían vidas homosexuales perfectamente compartidas, ¿no? Es bastante curioso. Y ya, por último, ya me meto en el mundo actual y con dos capítulos que tienen que ver con el tercer mundo, con la época colonial, o sea, con el efecto del colonialismo, como dije al principio, y con personajes, escritores africanos, árabes, asiáticos, que de repente ven que no pueden escribir para su propia sociedad, para su propio pueblo, porque resulta que su propio pueblo primero es analfabeto y después la mayor parte de las editoriales y el negocio de la escritura está en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, en sus propios países no pueden publicar y muchos de ellos tienen que venir aquí
o dedicarse a mendigar los favores de las editoriales que en un determinado momento pues piensan que es beneficioso publicar a un autor marroquí o a un autor keniata o tal, porque de repente, bueno, pues ya sabéis que hace poco, me parece que no sé si fueron hace 2 años que hubo el premio Nobel, se lo dieron a un keniata, pensando que así pues se mejorarían las posibilidades de que los autores africanos pudieran ser publicados, pero en definitiva, de todas maneras, es gente que ya no sabe dónde está su propia identidad cultural, porque muchos de ellos, por ejemplo, os voy a citar uno de ellos, que es, vamos a ver, mirad, ya para finalizar, ya no hablo más, este personaje es Abdellah Taya. Abdellah Taya vive en París, se declara abiertamente homosexual. Entonces no puede vivir en Marruecos, porque en Marruecos la homosexualidad está perseguida. Es un delito ser homosexual en Marruecos. Entonces ha habido bastantes problemas, igual que en la mayor parte del mundo árabe. Entonces, él no tiene ningún problema para declararse homosexual, incluso cuando vuelva a Marruecos. Yo estuve en la presentación de su libro, ya no me acuerdo cómo se llama el libro, lo tengo ahí, Infieles, efectivamente, su libro Infieles, que en la Casa Árabe de Madrid, me parece que fue hace unos 7 u 8 años. Entonces, a la vez que firmaba libros en la feria del libro, pues como la Casa Árabe está al lado del Retiro, pues entonces fue a la Casa Árabe y allí presentó el libro. Me acerqué allí y él dijo que se sentía doblemente herido y exiliado sexualmente y exiliado culturalmente. Él decía que en gran medida tenía que escribir en francés, pero claro que él pensaba en árabe. Entonces él odiaba el francés porque era la lengua impuesta por el colonizador. Pero no tenía más remedio porque su editorial era Gallimard. Entonces pues tenía que escribir precisamente en la lengua del negocio. Esa era una de las claves. En realidad, me he referido a Abdellah Taya como un ejemplo de lo que es el mundo hoy día, pero también podríamos hablar de, por ejemplo, Sayyak Valencia, o este escritor sudafricano, Coetzee, que también fue premio Nobel, Esperando a los bárbaros, que pues nos reflejan precisamente nuestras propias contradicciones como parte de la sociedad occidental. O sea, el problema, por ejemplo, de Sayyak Valencia en México es el problema de los feminicidios, el problema de aquellas mujeres que son asesinadas en la frontera entre Estados Unidos y México, en Tijuana o en la zona de Baja California. Es decir, es un problema también de supervivencia, ¿no? De supervivencia y de ver cómo culturalmente, dicen muchos de ellos, están siendo asimilados por la cultura yanqui. Porque el paso fronterizo no solo es un paso de esperanza, sino también de muerte, ¿no? Entonces eso lo refleja también escritoras mexicanas como esta mujer. En definitiva, creo que el libro era necesario, creo que había que rescatar a toda esta gente o darles un nuevo giro en la interpretación de esta obra y pues creo que no sé si tendrá mucho o poco recorrido, ya veremos. Es decir, ya llevo unas cuantas presentaciones a mis espaldas, pero como tú dijiste, Carlos, al principio, pienso que ante todo este libro tiene un valor pedagógico. Y si es aceptado, pues esto, en las universidades como un anticanon de la literatura que generalmente se estudia, o entre, pues no sé, incluso entre los escolares que quieran ver otra historia de la literatura ajena a la oficial, pues oye, habré logrado mi objetivo. Ya veremos. Bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias.